Hola, buenas tardes. ¿Están por ahí? ¿Nos confirman? ¿Alirio? Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta transmisión. Se desconectó Alirio. Vamos a ver qué pasa mientras van llegando. Ahí nuevamente se está conectando. Bueno, esta es una serie de transmisiones que estamos haciendo a propósito de nuestra asamblea permanente. Después de no haber podido reunirnos, estamos haciendo una serie de transmisiones relacionadas con el análisis de la coyuntura actual, que era uno de los puntos importantes que teníamos en el marco de nuestra asamblea. Y además de eso, cada una de las acciones, la evaluación, el informe y la proyección de cada una de las acciones que viene realizando el Movimiento Ríos Vivos. Para los compañeros y compañeras que se están conectando en este momento, decirles que vamos a tener una reunión interna el día sábado para seguir adelantando las actividades en el marco de nuestra asamblea permanente. El día de hoy nos acompaña Alirio Uribe, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Nos acompaña para dar el informe y para que les hagamos todas las preguntas de cómo va el caso que llevamos junto con el Móvice ante la JEP y también acompañarnos en el análisis de la coyuntura actual, que era uno de los puntos también que teníamos muy importantes en la asamblea. Tratar de analizar o de entender la situación que está viviendo el país. En ese momento no estaba lo del COVID, no teníamos este escenario, digamos, siquiera imaginado, pero sí teníamos otras situaciones muy difíciles que queríamos conversar con Alirio, y es precisamente la perspectiva de la desaparición forzada en el país, la preocupación que tenemos porque nuestras acciones de búsqueda, las acciones de búsqueda de cientos de familiares en Colombia no han contribuido para que las instituciones realmente presten atención al tema de la desaparición, no han contribuido para que tengamos datos más fidedignos, para que nos atiendan siquiera en las denuncias cotidianas ante cada una de las fiscalías locales, para que a las madres se les preste atención en la policía y para siquiera categorizar ese universo tan grande de desaparecidos que hay en Colombia. Entonces, nuestra preocupación, Alirio se volvió a desconectar, parece que está teniendo problemas con su internet. Nuestra preocupación es precisamente cómo nuestras acciones como ciudadanos contribuyen para que se evite este fenómeno. No solo queremos que se encuentren los desaparecidos, que se les dé sepultura en términos del respeto a las tradiciones de cada una de las familias, a las tradiciones de cada una de las comunidades, sino que además la búsqueda que realizamos signifique un acto de prevención para que pare este fenómeno de la desaparición forzada. Entonces yo voy a seguir haciendo un recuento, voy a escribirle al compañero Alirio para saber qué pasó, y mientras tanto quiero hacerles un recuento de lo que el Movimiento Ríos Vivos ha venido haciendo hasta este momento. Nosotros hemos venido preocupados por el tema de las masacres, la relación entre las masacres y la desaparición forzada, pero también, sí, te fuiste por un momento, pero también les decía, Alirio, ¿sigues ahí? Sigue. También les decía, Lirio, que nuestra preocupación es que las acciones ciudadanas realmente se reviertan en un acto de prevención para que esto no siga pasando. ¿Cómo sabemos que no solo estamos buscando a los desaparecidos, intentando que se protejan sitios de inhumación de cuerpos, que se protejan hoy los cementerios,
que consideramos están en riesgo, sino que eso que estamos haciendo realmente se convierta en un acto de prevención y de llamado de atención a las instituciones, porque lo que nos angustia más es que siguen desapareciéndose todos los días en las comunidades, en el Bajo Cauca, pero cada vez se denuncia menos, sobre todo en el marco de esta pandemia. Tenemos mucha angustia porque este fenómeno sigue creciendo. No sabemos si es en todo el país, pero hay una gran angustia por lo que está pasando en Bello, por lo que está pasando en el Bajo Cauca y que no se está visibilizando. Bueno, sí, un saludo, Isabel Cristina, para ti, para todas las diferentes organizaciones que pertenecen a Ríos Vivos, a todas las comunidades que nos están escuchando en los diferentes municipios del área de influencia del megaproyecto de la represa de Hidroituango. Bueno, yo creo que la intención de Ríos Vivos y la intención del Móvice todo el tiempo ha sido precisamente poner de presente esa responsabilidad que tiene el Estado de encontrar y dar con el paradero de las personas que han sido objeto de desaparición forzada en Colombia y también de entidades privadas o públicas o mixtas, en este caso de EPM, que es una empresa muy importante en el país y que lamentablemente pues no ha tenido la debida diligencia como una empresa pública para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas, en este caso de las víctimas de desaparición forzada, de sus familiares. Y por eso cuando nosotros tratamos con ustedes de evidenciar la responsabilidad que puede tener una empresa que hace un gran megaproyecto que afecta 70, 80 kilómetros del cauce del río con unas áreas de 500 metros, 800 metros, 1000 metros que fueron inundadas, y cuando la empresa sabía previamente, porque su empresa socia, su empresa de responsabilidad social, pues caminaba todas las orillas del río y hablaba precisamente con las comunidades y sabía que allí habían cementerios comunitarios, que allí habían fosas, sabían que muchos de los miembros de Ríos Vivos, que eran pescadores, que eran barqueros, que también eran agricultores en las playas del río, la empresa siempre tuvo conocimiento de que lamentablemente con ocasión del conflicto armado hubo una disposición de restos de personas que habían sido tiradas desde los puentes o tiradas al río o que habían sido recientemente asesinadas y que de alguna manera había disposición de personas desaparecidas en esas áreas. Obviamente, lo que este caso visibiliza es la tragedia nacional, o sea, algunos han dicho que Colombia es una gran fosa porque tenemos más de 120.000 personas desaparecidas según el registro de víctimas y obviamente muchas de esas personas desaparecidas, por lo menos 17.000 de esas personas desaparecidas ocurrieron en el departamento de Antioquia y por lo menos 700 fueron desaparecidas, como ustedes muy bien lo han documentado, en el área de influencia del río. Entonces nosotros aquí no estamos dando una discusión simplemente frente a las víctimas, porque muchos miembros de Ríos Vivos, sus familiares fueron desaparecidos, sino también frente a todas las víctimas, porque obviamente de lo que se trata con estas medidas cautelares que Ríos Vivos, en coordinación con el móvil, se han presentado sobre esta zona, es precisamente evidenciar esa necesidad de que haya un plan de búsqueda que involucre pues a las diferentes autoridades, a la JEP, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a medicina legal, bueno, a las diferentes entidades, pero también que busque, que vincule a las víctimas, a las organizaciones y a estos testigos hermosos y excepcionales que son las personas que habitaban el río y que en esa labor humanitaria tan hermosa
cuando bajaban los restos de personas, de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, pues ellos hacían esa labor humanitaria de sacarlos del río y de darles una sepultura pues en una zona cercana al río. Y creo que este caso es un caso excepcional porque permite dimensionar lo que ha sido la tragedia en Colombia. Y obviamente siempre queremos, Isabel, que no se repitan estos hechos, es decir, que la gente conozca esta realidad. Yo creo que ni tú, ni los familiares, ni yo, ni los magistrados de la JEP, nadie pensaba que en la audiencia que hicimos en el mes de octubre iba a salir todo lo que salió de allí. Fue impresionante porque realmente, a pesar de llevar tantos años en este trabajo de derechos humanos, pues nunca imaginamos que una empresa para avanzar un megaproyecto pudiera desaparecer los desaparecidos. Es decir, era como algo absurdo pensar que una empresa hiciera contratos con particulares o con la Universidad de Antioquia, etcétera, para acelerar la extracción de restos de personas y que al final hoy no tengamos certeza de dónde están esos restos y si esos restos pertenecían o no a personas dadas por desaparecidos. Yo creo que eso es lo que hace muy emblemático el trabajo que están haciendo las comunidades, no solamente el que hicieron hace 10 años, hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, cuando ellos rescataron esos restos y los depositaron en fosas o en cementerios comunitarios, sino también lo que están haciendo hoy de tratar de hacer esas cartografías para decirle a las autoridades, en esta playa enterramos una persona, en esta playa se enterró otra persona, etcétera. Yo creo que eso es un proceso de reconstrucción de la memoria y de dignificación de las víctimas muy importante y también un proceso muy doloroso, porque cada persona que convivía allí en ese escenario tan hermoso que era el río Cauca, sus playas y toda la biodiversidad que había allí, pues le dolió mucho ver ese desfile de cadáveres por el río y obviamente hicieron esa labor humanitaria y hoy siguen haciendo una labor humanitaria de contribución a la verdad y de esclarecimiento de toda esa historia de lo que pasó allí en todas estas décadas de conflicto armado. Alirio, en todos estos años nosotros hemos reflexionado qué es el río Cauca. Y en un escrito que hicimos hablábamos el río nunca va a ser una fosa. El río en el espíritu y en la dinámica que tiene el río Cauca lo quisieron volver una fosa, pero él mismo sacaba los cuerpos en otro sitio. Él no se tragaba los cuerpos. El río tenía la habilidad de recogerlos donde decidieron estos criminales arrojarlos para desaparecerlos, pero los soltaba en otro lugar, precisamente en los sitios en donde las comunidades ribereñas los rescataban. ¿Por qué se busca desaparecer a los muertos? ¿Cuál es el sentido de estos grupos, de estas personas o del mismo Estado de desaparecer la huella del delito? Bueno, mira, la desaparición forzada tiene como antecedentes historias como las de Noche y Niebla en la época de cuando Alemania ocupaba varios países en Europa. Hitler y sus fuerzas, la SS, sus servicios de inteligencia, resolvieron hacer una campaña que llamaban Noche y Niebla, que también se vivió en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, y que también se ha vivido en Colombia. Y era sustraer personas, es decir, detenerlas de manera clandestina y desaparecerlas. Y esas personas, con esa práctica de la desaparición forzada, no solamente se castiga al líder social, al líder comunitario,
al vecino, a la persona que se le practica eso, sino que se castiga a su familia, que se le condena a una búsqueda eterna. Los familiares, los padres, las hijas, las esposas, los esposos, etcétera, todos quedan condenados a una búsqueda eterna. Es uno de los crímenes más atroces y por eso siempre ha sido considerado en el derecho internacional y nacional como un crimen de lesa humanidad, porque lesiona todo el tejido social al que pertenecía la persona, y esa práctica de la desaparición forzada pues tiene como destino final, las personas eran llevadas, muchas eran torturadas, para obtener información, etcétera, las mujeres abusadas, etcétera, y luego al final eran asesinados y desaparecidos sus cuerpos. Vimos cómo en Argentina los llevaban en helicópteros y los tiraban al mar, en Chile, bueno, pero aquí lamentablemente recordemos que habían 3 puentes muy emblemáticos en esta zona donde está la represa, que no recuerdo ahorita los nombres, tú lo sabes más que yo, y ahí en esos puentes algunas comunidades también declararon algunos sitios, algunos parajes como sitios sagrados, casi, porque eran los sitios donde al final reposaban los restos o salían, o sitios donde de memoria, rocas, zonas donde las comunidades los tenían como sitios pues de oración, como sitios simbólicos especiales, pero la desaparición forzada es eso, es sustraer a una persona por parte de, en muchos casos, de autoridades que no son reportados, que no son judicializados, que normalmente se les extrae información, luego se les asesina y luego se dispone de los restos. En Colombia hemos tenido, bueno, personas que han sido descuartizadas, enterradas en fosas, tiradas a los ríos. Hemos tenido también incluso personas que eran tiradas a animales, a caimanes, etcétera, para que se los comieran. Es decir, es una práctica atroz, terrible. Y recordemos que esa zona de Antioquia, esos municipios, pues fueron zonas de conflicto armado, donde en su momento estuvieron las FARC con los diversos frentes que operaron allí, estuvieron allí también los grupos paramilitares, el bloque mineros, bueno, también por otras zonas el Ejército de Liberación Nacional. Esa ha sido una zona histórica de conflicto armado y el río, insisto, fue utilizado para hacer esas desapariciones. Los restos por el río, algunos se hunden inicialmente de acuerdo a la velocidad del río, después suben, flotan, van a las orillas, pero también hubo restos que fueron puestos con piedras, con cosas para que se hundieran y quedaran en las partes profundas del río. Entonces, por eso en las peticiones de la audiencia, para recordarle a los familiares, a los amigos de Ríos Vivos, pero también a la opinión pública, pues nosotros decíamos que había que de pronto mirar si era posible bajar la presa para hacer visibles los sitios de enterramiento para tratar de recuperar esos restos, o si era posible hacer una arqueología con buzos, etcétera, para recuperar los restos, porque tenemos certeza que lo que hizo EPM con Integral, con Socia, con algún apoyo de la Fiscalía, pues fue insuficiente frente a la cantidad de restos de personas que fueron ubicadas en esas zonas donde estaba el río. Por lo tanto, es entender que la desaparición forzada es una práctica de represión terrible, terrible, que ha sido aplicada, pues lamentablemente, en muchos países. Alirio, es muy importante porque nosotros en todos estos años, pues la búsqueda que hizo la Fiscalía y el interés que después mostró la gobernación de Sergio Fajardo para tratar de agilizarla fue por un proceso de movilización muy grande que nosotros hicimos. Nosotros estuvimos ahí en el Puente Pescadero, un sitio sagrado desde donde arrojaron muchos cuerpos,
y decirlo también por aquí para esos compañeros que nos están escuchando del departamento del Cauca, muchas gracias por estar ahí, para los que nos están escuchando desde Barranquilla, desde Medellín, a Soledad, muchas gracias por estar ahí y que se interesan por estos temas, porque para nosotros fue muy difícil que la empresa entendiera que sí era su responsabilidad, o sea, que si afectaba a un territorio, estaba afectando todo lo que había ocurrido en ese territorio, la memoria de lo que había pasado, pero también de lo que podía pasar y es encontrar a los desaparecidos. Y fue muy doloroso después de nosotros sembrarnos simbólicamente en el puente pescadero, nos sembramos con las fotografías de los desaparecidos, hicimos actos de duelo y un saludo, muchas gracias a Vilma desde Estados Unidos, que nos está escuchando y están ahí pendientes de nosotros. Y fue muy doloroso ver que a la institucionalidad no le importa para nada este tema y sobre todo que no respeta a la muerte, porque muchas veces nos dijeron, ¿para qué los van a buscar si ya están muertos? Entonces nosotros tuvimos que hacer una reflexión y es el derecho al duelo. O sea, a pesar de que estén muertos, pues las familias tienen derecho a dar su duelo, porque nos dábamos cuenta que en Colombia no los buscamos vivos. En esa comparación que hacías ahorita, nosotros tuvimos una misión con compañeros de Argentina, con compañeros de México, y ellos los buscan vivos. Pero en Colombia no. En Colombia ni siquiera tenemos la esperanza de buscarlos vivos, y eso es muy doloroso, como lo dices. Pero así estén muertos y sepamos que es en el marco de una masacre, les vamos a mostrar ahorita mostremos por favor el mapa. Así estén en el marco de una masacre que está documentada, como la que estamos, el mapa que hicimos precisamente como movimiento de las masacres que se han dado en la zona, están documentadas esas masacres, pero no tenemos los cuerpos. Y nosotros seguimos diciendo, es que así sepamos que están muertos, tenemos derecho a que las familias les den sepultura según sus tradiciones. Y en el mapa internacional sentimos eso cuando nos encontramos con otros países, que ellos los buscan vivos, pero nosotros no, nosotros los buscamos muertos. Sí, lamentablemente en Colombia, Isabel, la experiencia que tenemos los que por muchos años hemos acompañado organizaciones de víctimas o familiares de desaparecidos es que los desaparecidos no están vivos. La historia ha mostrado que aquí no hemos tenido como en otros países. Yo alguna vez estuve recibiendo eh, restos en África de personas que llevaban 20 años desaparecidas, pero era que habían dictaduras y había cárceles clandestinas y las personas habían estado ocultas para los familiares y para la opinión pública y para los medios de comunicación y para... Pero en Colombia no hemos tenido conocimiento de que existiesen cárceles clandestinas para tener personas por años presas y que posteriormente pudieran reaparecer. La práctica, insisto, que hemos detectado en Colombia es que las personas que desaparecen las asesinan a los días subsiguientes, una semana, etcétera. De hecho, cuando hacíamos búsqueda de personas desaparecidas en ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, etcétera, eh, las hacíamos contrarreloj. Nosotros sabíamos que si no se encontraba la persona en los días subsiguientes en alguna guarnición, en alguna estación de policía, hacíamos habeas corpus, etcétera, la práctica era que una semana después, 10 días después, pues tocaba era que los familiares hicieran esos recorridos terribles por los institutos de medicina legal, por los cementerios, por las clínicas donde habían salido de pronto personas que hubiesen muerto bajo tortura o lo que sea,
y después de eso ya era prácticamente imposible recuperar los restos. Y yo quiero insistir que hay una obligación constitucional. A veces los colombianos no reflexionamos de todo lo que tenemos tan mal. Nosotros tenemos un artículo que es el artículo 12 de la Constitución, que le prohíbe al Estado colombiano desaparecer sus ciudadanos. Yo creo que difícilmente un país tiene un artículo de esos. O sea, el artículo 12 de la Constitución dice que el Estado en el ejercicio del poder no puede desaparecer a sus ciudadanos. Ese artículo nació en el año 90. Algunos estuvimos en los pasillos de la Constituyente por aquella época, y era precisamente porque se hacía desaparición forzada en los 90 y se siguió haciendo durante toda la década de los 90 y en el 2000 y en este siglo, y se sigue haciendo hoy. Todavía se siguen desapareciendo personas por diferentes motivaciones, y estamos viendo el caso 003 en la JEP, donde se desapareció para jóvenes que eran llevados a otras zonas del país para ser enterrados como NN terrorista FARC, NN terrorista ELN, o como paramilitar o lo que sea, que fue lo que fue ese episodio llamado de los falsos positivos, que ni eran falsos ni eran positivos. Eran desapariciones de personas que se indocumentaban y las llevaban a otros sitios para ser asesinadas. Entonces, en esta zona del proyecto del Brituango, aparte de que ocurrieron esas masacres, tú creo que documentabas como 700 masacres con una cantidad de víctimas, y además de eso, también se daban desapariciones individuales, personas que iban a comprar el mercado, un campesino al pueblo, etcétera, y no volvía a la casa y nadie volvía a saber de él, y de pronto alguien decía que había un retén de la policía, del ejército, de las FARC, bueno, del que fuera, de los paramilitares, y que seguramente en ese retén la persona se había quedado, y ahí es donde procedían a asesinarlo y demás, y en muchos casos pues los enterraban en fosas en la tierra, pero en muchos otros casos pues la salida más fácil era llevarlos al río y tirarlos al río. Entonces, eso explica un poco lo que fue la dinámica de la violencia en esa zona, y también explica un poco por qué, a pesar de que aquí también las organizaciones de familiares desaparecidos han utilizado la consigna de que vivos los queremos porque vivos se los llevaron, y otra serie de consignas parecidas, en el fondo, los familiares saben que las personas, lo más seguro es que fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecidos. El artículo al que hace referencia me hace pensar, Alirio, que nos habla la constitución del Estado que tenemos. Es muy diciente que digan precisamente lo que no deberían hacer, es decir, la constitución nos está hablando de una historia de lo que fue hasta los 90 y nos la pone ahí como en evidencia de lo que no se debería, repetir. Y precisamente eso es lo que queremos con este caso. Lo llevamos a la JEP en la articulación con el MOVICE, porque ya habíamos agotado todas las instancias posibles. Nosotros le rogamos a la Fiscalía, le rogamos a la Procuraduría en Antioquia que atendiera el llamado, que no eran suficientes los 159 cadáveres que se lograron rescatar antes de la inundación, que faltaban muchos más, pero además a todas las instituciones les dijimos, por favor no inunden, por favor no hagan eso, que hay familias que tienen la esperanza de algún día encontrar a sus seres queridos, así sean muertos. Un saludo muy especial para las compañeras y compañeros de Ituango, de Valdivia, de Toledo, que están ahí reportando, que están escuchando. Un saludo y todo el corazón para los compañeros del Bajo Cauca, que les duele mucho esta transmisión, pero que tenemos que con este dolor seguir haciendo cosas, porque precisamente lo que no queremos es que se vuelva a repetir eso que tan dolorosamente sentimos que se está repitiendo en el Bajo Cauca, porque
el reclutamiento forzado, la trata de blancas, hay otros fenómenos que se asocian a la desaparición forzada. Y en lo que nosotros hemos visto que está pasando en este momento es que no se está clasificando, no se está diciendo, no, es que eso fue un reclutamiento, o es que no, sencillamente se desapareció. Y ahí esa angustia es porque cuando están bajando los niveles de homicidio, que también es otra característica que tenemos en Colombia, aumentan siempre las desapariciones forzadas, aumentan siempre las desapariciones en los municipios. Nosotros hemos notado alirios en el territorio. No sé si de pronto eso es a nivel nacional o eso es que nos pasa Bueno, en concreto. bueno, en este momento, como ha habido un rearme de parte de las disidencias de las FARC, ha habido un rearme de los grupos paramilitares, llámese Clan del Golfo, Caparrapos, Putilleros, bueno, los diferentes nombres que tienen. Ha habido también un rearme del ELN y demás. Yo sí creo que todas las comunidades que están ubicadas en las zonas donde está el conflicto armado más alto, estoy hablando de Nariño, el Pacífico nariñense, estoy hablando del Cauca, estoy hablando del Catatumbo, estoy hablando del Chocó, estoy hablando del sur de Córdoba, estoy hablando de estas zonas del Bajo Cauca antioqueño, etcétera. Hay una intensificación del reclutamiento forzado de niños y niñas. Y claro, el problema es que cuando estas personas las reclutan e ingresan a los grupos armados, pues normalmente les ponen alias, les ponen otras identidades, los ponen a hacer mandados o a participar de las hostilidades, etcétera. Entonces muchas de estas personas pueden morir. De hecho, hay familiares de Ríos Vivos que están buscando también seres queridos que las FARC se llevó. Recuerda que en la audiencia pública, ahí en caliente, salió una lista de 20 personas que muchos reclutados forzadamente se habían ido a las FARC y sus familias nunca supieron qué pasó. No supieron si estaban vivos o muertos, o si fue que murieron en un combate, o si fue que los metieron a la cárcel y se murieron en la cárcel, o si fue que la misma guerrilla los ejecutó porque se fueron a fugar. Bueno, no sabemos qué pasó. Y esa es una verdad también porque esas personas terminan siendo desaparecidas, como también pasó con algunos secuestrados que fueron secuestrados por grupos armados y que al final no se supo qué pasó con ellos. Si fue que porque no pagaron los asesinaron o si fue que se trataron de fugar y los asesinaron. Es decir, lo concreto es que no sabemos. Entonces, fíjate que sí hay muchos fenómenos que terminan en desaparición forzada al final. Es decir, personas que en el marco de todo este conflicto y de toda esta barbarie, nunca sabemos qué pasó. Y obviamente esos niños y niñas, porque también son muchas niñas que hoy se están reclutando por grupos armados, pues no sabemos en 10 años qué habrá pasado con ellos. Y obviamente sus madres, sus padres, sus hermanos, etcétera, pues van a estar buscándolos y pidiendo verdad, pidiendo una explicación de qué pasó con estas personas. Entonces, obviamente, el mandato de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tiene que ocuparse, digamos, de la desaparición clásica, que es la desaparición por represión de líderes o de personas que se quieren castigar, etcétera, pero también tiene que ocuparse de este tipo de hechos que luego al final derivan en desapariciones forzadas. Es el mismo dolor para las familias de no saber dónde están sus seres queridos. Y recordemos que en muchos recovecos del río Cauca y de otros ríos importantísimos en el país, los cuerpos llegaban a las playas, a las curvas del río, a los remolinos del río, etcétera, y muchas de estas víctimas fueron enterradas como personas no identificadas. Aquí se han hecho también una serie y por eso es que le reclamamos a EPM y le reclamamos a la Fiscalía y demás de qué pasó con las personas no identificadas,
que estaban en cementerios. Lo que pasó, por ejemplo, con Orobajo, ¿no? Porque allí en Orobajo, por lo menos 180 contenedores reposan en la Universidad de Antioquia y que todavía no han sido inventariados, identificados, etcétera, de personas que estuvieron allí. Y muchas de esas personas pudieron haber tenido muertes violentas y pueden no estar identificadas y pueden haber mamás, papás, hermanos, esposas, esposos que están buscándolos. Lo mismo que lo que dijo la directora de la unidad de osteología de la Universidad de Antioquia, si tú recuerdas en la audiencia pública, que ella reconoció que llevaron 349 cuerpos de barbacoas y que de esos se entregaron 25 a familiares. Entonces, todo esto está por esclarecerse. Lo que Imagino nosotros porque censuramos, una universidad, eso había pasado en la historia del país, que una universidad jamás, hiciera esto. jamás teníamos conocimiento de eso. Es que incluso nosotros llegamos muy desprevenidos contigo y con los familiares y todos a la audiencia, porque nosotros no imaginábamos que la universidad, a través de esta antropóloga, hiciera este tipo de convenios, porque lo lógico es que si la empresa, por todo el trabajo social que hacía con las comunidades a lo largo y ancho del río, tenía la información de personas que estaban enterradas allí, que habían sido sacadas del río, etcétera, o que habían sido enterradas en fosas después de haber sido asesinadas por cualquier actor armado. Lo lógico es que eso se tramitara con la fiscalía. En la audiencia pública, el GRUBE, que es esa unidad especial de la fiscalía, reconoció que ellos habían retirado de esas áreas de influencia 195 restos y que 115 habían sido entregados a familiares. Imagínate la importancia de que 115 familias recibieran a su hijo, a su hija, a su hermano, a su padre. Bueno, eso es muy, muy importante. Y entonces, como hay Parece que se entrecortó con Alirio. ¿Estás por ahí? Un saludo muy especial a los compañeros del Huila que se están conectando, de los afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y también a los compañeros del Alto Cauca afectados por la represa La Salvajina. No sabemos qué pasó con la transmisión de Alirio. Por aquí hay un mensaje de una compañera de Ituango que nos dice cómo para nosotras las comunidades cañoneras es muy importante saber la verdad y que lo que más nos duele es que no tengamos esa verdad, ese derecho a la verdad. Parece que se desconectó. Mientras tanto, yo quiero mostrarles eh, el mapa precisamente de exhumaciones, de lo que está hablando Alirio. Vamos a adelante. En ese mapa de... Este es el mapa, la tasa de desaparición forzada. Eh, en esta tasa de desaparición forzada, lo que observamos es precisamente como municipios como Tarazá, hasta donde tenemos datos, porque es muy importante que todos los que nos escuchan sepan que el observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es precisamente la fuente de este mapa, ya no nos está arrojando los mapas, hemos perdido las víctimas, hemos perdido las organizaciones, una fuente de información fundamental en la que los familiares confiaban, en la que las organizaciones confiábamos precisamente por este nuevo gobierno nos impide acceder a estos datos y hasta el gobierno pasado, es decir, hasta el año pasado, cuando hicimos este rastreo, encontrábamos que el municipio con mayor número de desaparecidos de toda la zona afectada por el megaproyecto Hidroituango es el municipio de Tarazá, que tiene la mayor tasa, su número de pobladores es muy poco, pero tiene más de 500, a ver, la perdí,
tiene hasta el momento en el que hicimos la audiencia 580 personas desaparecidas, con un subregistro enorme, porque recuerden que muchas personas no denuncian, sobre todo, como estaba diciendo Alirio, con el tema de reclutamiento forzado, con, digamos, otros temas que se relacionan con el conflicto armado. Las personas, los familiares no denuncian inmediatamente por temor a esos grupos al margen de la ley. Quiere decir que este registro, a pesar de que es tan alto, que es el municipio cuya situación es de las más graves en materia de desaparición forzada en el país, pero no solo en materia de desaparición forzada, sino que el municipio de Tarazá también tiene una de las tasas más altas en siembra de minas antipersonales, en el mapa que vimos ahorita justo de masacres. Y vamos al mapa siguiente, también está el municipio de Ituango, el municipio de Valdivia. Este es el mapa de impunidad en el delito de desaparición. Quiere decir que este es el que nos muestra los avances o no que ha tenido la justicia colombiana. Y como ustedes pueden ver, pues la mayoría ha tenido un 100% de impunidad. Esto habla de la gravedad de lo que nos estamos enfrentando, y como nosotros decimos, pues si no hablamos de eso va a seguir pasando. Si no le exigimos a las autoridades que superen estos altos índices, estos totales índices de impunidad, porque realmente en el municipio de Ituango la impunidad está en el 100%, en Briceño en el 100%, los desaparecidos de Peque, los desaparecidos de Uritica. Pero también en el Bajo Cauca, los desaparecidos de Cáceres en un 100%, Caucasia, Tarazá en un 99.8%. Vamos a ver si el compañero Alirio ya se conectó. Alirio, ¿estás por ahí? Por acá, pero no sé si me escuchan, sí. Sí, te escuchamos. Es que está muy congestionada la red, parece. Sí. Les No, no, estaba hablando, mientras te desconectaste, termina, tranquila, termina. estaba hablando de cómo la impunidad alienta al delito de desaparición forzada, y justo mostrando el mapa que hicimos de impunidad en la zona afectada por Hidroituango, que prácticamente todos los municipios están en el 100% de impunidad. Sí, sí, efectivamente en Colombia, yo alcancé a hacer un debate en el Congreso sobre 104.000 casos de desaparecidos y habían más o menos 120 condenas, 15 en justicia y paz y 105 para ese momento. El registro de investigaciones que llevaba la Fiscalía en ley 600 y en ley 906 eran 115.000 casos, más o menos, no, 104.000 casos, perdón, y de esos 120 condenas, 15 en justicia y paz y 105 en justicia ordinaria. Si tú le pones a esos porcentajes, la impunidad es casi del 100%. Entonces, realmente hay una deuda histórica con las víctimas, no solamente en el reencuentro de los familiares con sus seres queridos, sino en que hayan investigaciones serias de quiénes han sido los que se han ocupado de estas prácticas de desaparición forzada. Y por eso vuelvo, insisto, lo censurable que fue para nosotros encontrar ese tipo de acuerdos con entidades particulares para acelerar la extracción de cuerpos y de restos sin que se hicieran los trámites judiciales que debían hacerse por parte de medicina legal, por parte de la fiscalía, sin alterar las escenas del crimen, sin alterar pues los restos, etcétera. Eso fue muy grave y muy doloroso, pues encontrar esa situación que, insisto, es una situación que es irregular y que ha llevado a que la JEP pues tenga sellado de manera temporal pues este centro de ostología de la Universidad de Antioquia. ¿Qué significa, Lirio, que la JEP vincule a empresas públicas de Medellín en esta investigación? ¿Qué significa, digamos, en términos de la historia de la desaparición forzada en Colombia, que un alto tribunal, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz, vincule a una empresa y vincule a la universidad?
Bueno, es que yo creo que, como insisto, nadie pensó que esto fuera a pasar. Cuando el móvil se presenta con Ríos Vivos, la medida cautelar, lo que se quería era proteger, insisto, los cementerios comunitarios, las fosas, los sitios de enterramiento que habían hecho comunidades en diferentes momentos históricos, pero nunca pensamos que existieran convenios de EPM con la alcaldía de Medellín, por ejemplo, frente al cementerio de la Fortuna, donde al parecer entregaron 200 restos a la universidad y de esos 200 que enterraron, muchos al revisar los restos tenían impactos de bala en el cráneo, etcétera, es decir, eran muertes violentas y nunca pensamos tampoco que, que empresas particulares como Integral S.A. o la empresa Socia y EPM, pues fueran a hacer convenios y acuerdos, entre comillas, según ellos, traslados administrativos, cuando realmente estaban era desenterrando personas potencialmente desaparecidas o personas que habían sido objeto de muertes violentas y que se estaban alterando pues escenarios de investigación. Era un poco como la fiscalía no tenía seguramente el tiempo, la capacidad, los forenses, etcétera, medicina legal. Entonces, poner a particulares a que inventariaran esos sitios y luego con empresas particulares y la universidad llevarse en esos restos. Es decir, eso hace que todos quedemos aterrados en la audiencia porque realmente eso salió, fue en la audiencia que hicimos el 8 y 9 de octubre. Y cuando eso sale, pues obviamente la reacción jurídica, legal, obvia, fue vincular, digamos, a estas entidades para que le aclaren a la justicia cómo fue que hicieron esos contratos, por qué lo hicieron, durante qué tiempo, por qué hacían prospecciones, por qué hicieron exhumaciones y, y cuánto dinero cursó en eso, etcétera. Y la última pregunta es, ¿dónde están hoy esos restos? Porque también hay familiares, por ejemplo, de algunos de estos cementerios que sabían que ahí estaba su familiar y hoy no saben dónde están. Es decir, cuando hay un traslado administrativo es porque yo tengo fallecido a mi padre en Cúcuta y yo quiero traerlo a Bogotá y entonces lo saco del cementerio de Cúcuta y lo traigo aquí a un cementerio en Bogotá o a un osario o lo que sea. Eso es un traslado administrativo. Yo lo hago con mi papá, pero no un tercero puede ir allá a Cúcuta y sacar todos los restos y luego yo saber que no, que fue que se los entregó a una universidad, etcétera, y no saber dónde está mi papá. O sea, eso no es así. Entonces, por eso decíamos nosotros, eh, algunos familiares le hicieron peticiones a Socia, EPM, etcétera, diciéndole, ¿y dónde está mi familiar? Que yo lo tenía enterrado ahí, ¿cierto? Entonces, personas que no estaban desaparecidas ahora están desaparecidas. Entonces, Y podemos personas que decir que habían, la empresa desaparece personas, desaparece los bueno, muertos. pues si estas personas al final no aparecen, pues eso fue lo que pasó. Y obviamente esos traslados tenían que tener un consentimiento de los familiares. Entonces, cuando ella nos dice, nosotros extrajimos 349 restos de barbacoas, que es un corregimiento de Pequi, donde hay un cementerio, y entregamos 25 a los familiares, entonces, ¿qué pasó con los otros familiares? O todos los otros eran NNs o personas no identificadas, como se O dice sea, tenía que incorrectamente. tener 300, tenía que tener el mismo número de autorizaciones de familiares, porque si no, Claro, no es y los familiares, administrativo. claro, claro. Entonces, obviamente cuando nos daban esos números y esas cifras, pues nosotros quedamos sorprendidos y eso es lo que lleva a la vinculación y a la intervención por parte de la JEP. Hoy todavía no se han hecho las suficientes, eso lleva mucho tiempo, ya la JEP vinculó a ese proceso a la unidad de investigación y apoyo de la JEP, a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y a medicina legal.
y todos ellos están poniendo forenses para mirar esos contenedores, para revisar todo eso que hay allí en la universidad, a ver si podemos precisar qué pasó y si realmente eso estaba con los protocolos adecuados, porque también si esos restos, esos se llaman cuerpos esqueletizados, si esos cuerpos esqueletizados no se manipularon de manera adecuada, no se embalaron de manera adecuada, etcétera, pues pueden estar refundidos, confundidos, o pueden haber sido también incluso destruidos algunos de esos restos, etcétera, no sabemos. Eso es lo que se está aclarando. Entonces, cuando el cementerio, la Universal, el Universal en Medellín, dice, le entregué 200 cuerpos, pero en la Universidad van y hacen un inventario inicial y hay 138, bueno, ¿y qué pasó con los otros 62? Y de esos 200, ¿quiénes eran personas producto de muertes violentas o personas que estaban allí desaparecidas o lo que sea? Recordemos que, por ejemplo, cuando se intervino el cementerio de Dabeiba, que fue una ampliación también de esta medida cautelar, donde allí aparecieron personas que habían sido asesinadas por falsos positivos, muchos de esos jóvenes que eran matados en Medellín eran enterrados en cementerios de la universidad, de la Universal, perdón. Y, y también cuando la gente se dio cuenta que en el cementerio de Dabeiba la gente encontraba a sus familiares desaparecidos porque el ejército los mataba por ahí en la zona o lo que sea y los enterraba en Dabeiba. Y entonces se regó el cuento y los familiares empezaron a ir a Dabeiba con sus fotos a decirle al del cementerio, mira, usted vio de pronto si este pelado lo trajeron y lo enterraron acá o lo que sea. Entonces empezaron a enterrar los jóvenes que mataban en esas zonas en el cementerio de Medellín. Para que fuera más difícil encontrarlos. Alirio nuevamente se desconectó. Pero claro, lo que nos está diciendo esa distancia que hay entre el lugar en el que ocurrieron los hechos y el lugar de enterramiento, que también se analizó en el marco de la audiencia, pues nos preocupaba a nosotros muchísimo porque entre mayor distancia, generalmente si se desapareció, como lo dice nuestra compañera, ese dolor y todo lo que se sufrió, si se desapareció en Valdivia, entonces uno lo busca en la zona cercana. Pero en esta otra perspectiva que nos da Lirio, pues si se lo llevan para la ciudad va a ser muy difícil o va a ser mucho más difícil encontrarlo. Ya se está volviendo a conectar, Ali. Sí, qué pena. Sí, obviamente lo que se quería es que los familiares no se dieran cuenta que eran falsos positivos y entonces ponían los restos en otra parte para precisamente estaban en el ahí. No, sí me traicionó. Se volvió a desconectar. Nosotros creemos que realmente un movimiento ambientalista, y es la siguiente pregunta para Lirio, además de conocer qué es el interés de dar este informe, además de conocer después de la audiencia que realizamos en Medellín con la JEP, qué ha pasado, de todo esto que descubrimos, no solo con el cementerio, sino otros aspectos más, quisiéramos saber y que ustedes conocieran por qué un movimiento ambientalista busca a los desaparecidos, porque también nos han metido en unas categorías. Les estaba diciendo a Lirio que para nosotros es muy importante tu opinión, porque nosotros nos caracterizamos por ser un movimiento ambientalista, un movimiento que intenta cuidar las aguas, que intentó defender el río con todo lo que podíamos. Creemos que todavía lo hacemos, a pesar de que esté en el estado en el que está, que intentamos defender las aguas, pero sobre todo nos han dicho, no, es que los movimientos ambientalistas no tendrían por qué hacer esto, ¿por qué buscar desaparecidos un movimiento ambientalista? Y nosotros hemos dicho es que el bosque era el que cuidaba esos cuerpos, el bosque, el río y digamos el fenómeno de la desaparición se da
es en la naturaleza misma, en el contexto de lo que nos rodea, y pues en el territorio del cañón estamos rodeados es de naturaleza. ¿Tú qué piensas que estás también acompañando otros movimientos ambientalistas de ese lugar en el que nos ponen los ambientalistas? No podemos hacer trabajo en materia de derechos humanos y esas categorías que tratan de encerrarlos ahí. ¿Alirio? Sí, bueno. Otra vez. Probando. Ahí, ya. Yo creo que, yo creo que pues la vida los puso a ustedes. Yo jamás me imaginé que Ríos Vivos se tuviera que ocupar de los desaparecidos, porque Ríos Vivos en principio se ocupaba del río, de la vida de los cañoneros, de todos los procesos sociales, organizativos, comunitarios, alimentarios, del pescado, la agricultura, del ingreso a través del barequeo, etcétera. Pero obviamente la vida misma y la realidad regional y local, pues los puso primero en la condición de enterradores de personas que bajaban por el río en una acción hermosa, humanitaria, etcétera, que también para la gente ellos tenían sus creencias muy íntimas, ellos de manera también muy religiosa, si un cuerpo se acercaba donde estaban trabajando, ellos lo asumían como que el cuerpo les estaba pidiendo que lo enterraran. Bueno, ellos tenían toda su filosofía de respeto a la vida, y si pues respetaban el río y respetaban la naturaleza, pues también respetaban la vida de las personas. Y si eran niños, pues peor, y si eran niñas, pues las vestían, las arreglaban, les hacían un cajoncito, las enterraban, etcétera. Entonces, ese dolor y esa realidad, pues los volvió defensores de derechos humanos, no solamente en la defensa, digamos, tradicional, ambiental, ecológica, sino en la defensa de la vida en todas sus formas. Y yo personalmente tampoco sabía que los familiares y que los miembros de Ríos Vivos tenían tantos familiares que habían sido asesinados o que habían sido reclutados forzadamente o que habían sido objeto de violencia sexual o que habían sido desplazados o que tenían familiares desaparecidos. Es cuando la gente dice al final que son cosas que a uno lo impactan mucho, dicen, nosotros llevamos aquí 40 años, uno habla con un señor de 70 años y dice, yo estoy en el río desde los 7 años con mi papá. Y dice, y no nos desplazó las FARC, no nos desplazaron el bloque minero, no nos desplazó el ejército, la policía, nos desplazó el desarrollo, EPM nos desplazó, ¿no? Para ellos eso es inexplicable, es decir, ¿cómo es posible que convivieron tantos años en una zona de conflicto, pudieron crecer, tener sus hijos, ser abuelos, padres, etcétera, y al final los mata el desarrollo, es decir, los saca del territorio el desarrollo, y ellos terminaron en esa labor por sus propias familias, pero también porque fueron impactados por esa realidad de violencia y en este caso por ese fenómeno que de pronto ellos no tenían muy racionalizado teóricamente, pero que lo tenían en las venas porque veían todos los días pues las personas pasar por el río flotando, asesinados con tiros, ellos tenían la capacidad incluso de saber a veces qué grupo armado lo había matado por la forma, si el cadáver iba en un costal, si el cadáver iba amarrado con las manos adelante, atrás. Es decir, ellos ya como que tenían incluso interiorizados los patrones de violencia de los actores que operaban en el área. Entonces, es increíble, pues ellos nunca pensaron que después iban a decirnos a nosotros, a ti, a la JEP, a lo que sea. Ellos no sabían que lo que estaban haciendo era también como, ellos son la memoria, mejor dicho, de la violencia en Colombia, del río, de todo lo que pasó allí. Y yo creo que ellos nunca lo reflexionaron ni lo racionalizaron, pero cuando uno hoy lo ve y lo sistematiza, y cuando hacemos un mapa de los sitios de enterramiento, etcétera, pues es todo un proceso social. Y obviamente la realidad del país los puso allí, no solamente
a defender su ingreso, su vida, su territorio, el río, las aves, los pericos, los loros, bueno, todas las especies de las que ellos nos hablan, sino también a decir, bueno, ayudemos a buscar los desaparecidos y creo que eso es un trabajo también muy, muy importante que los vuelve defensores de derechos humanos en otra lógica. Alirio, de la audiencia, ¿qué es lo que más destacas? Además del tema de la Universidad de Antioquia, de lo que nos acabas de decir de el laboratorio, ¿qué sería ese otro logro que podemos decir? La audiencia nos sirvió para esto, de lo que teníamos planeado, porque eso fue una sorpresa, todo lo que pasó con la Sí, Universidad de Antioquia, de lo que llevábamos como, bueno, nuestros objetivos en esta audiencia, los cumplimos, la audiencia nos sirvió realmente a las víctimas en Antioquia, en Colombia, y después de la audiencia, ¿qué podemos decir? ¿Qué ha pasado? O sea, que la JEP ha continuado sus labores, realmente las instituciones han respondido. bueno, mira, yo pienso que la audiencia tuvo varios momentos. Hay una parte psicosocial que nosotros aprenderemos a valorar con el tiempo. Eh, el hecho de que las víctimas, los barequeros, las barequeras, los liderazgos sociales se encuentren y hablen de todas esas historias, ahí hay un proceso también de sanación, de limpieza social, digamos, interna, de limpieza buena, es decir, de sanación, porque llevan mucho dolor acumulado ellos como personas, como familiares, como personas que fueron testigos de excepción, de vivir ahí al lado del río, al lado del puente y todas las noches escuchar que alguien grita y luego el golpe del cuerpo en el río. Y bueno, yo creo que ellos pudieron también como hacer una catarsis eh, en las reuniones privadas, en las reuniones preparatorias, en la audiencia misma, en los actos simbólicos que ellos reconstruyeron allí con todas las limitaciones que puso la JEP y que pusieron, pues digamos, el escenario mismo que era un edificio judicial, pues de la Alpujarra, etcétera. Pero yo creo que ahí hay unos valores que son importantes digamos, de sanación y que tú más que nadie, Isabel, pues tuviste la capacidad de leer esa realidad y de ayudarles a procesar un poco, pues todo ese dolor. En las entrevistas individuales también, pues nosotros los que estuvimos en las entrevistas individuales, pues uno se da cuenta del valor histórico del trabajo de la gente. Yo creo que ahí unos plus que tal vez no, yo por abogado no sé medirlos, pero por la sensibilidad que tengo del trabajo histórico con las víctimas, sé que esos son unos valores agregados. Pero yo creo que el mensaje que había que darle al país es que las empresas, porque si ustedes miran todas las medidas cautelares del MOVICE, los 16 lugares, lo de las compreras en las empresas mineras, lo de todas las zonas, es también como los grandes megaproyectos, sobre todo los proyectos extractivos, los proyectos mineros, los proyectos de hidroeléctricos, etcétera, están poniendo en riesgo los lugares donde hay fosas, cementerios y restos de personas dadas por desaparecidas. Entonces, esa audiencia permitió pues sacar a la luz eso, que la gente entienda que cuando ese megaproyecto se proyectó hace 20 años, durante estos 20 años fue concomitante el despojo de tierras, la apropiación del territorio y que hay una conexidad de alguna manera entre la violencia sociopolítica y los actores económicos que se posicionan en el territorio. Y que obviamente es lamentable decirlo, pero recordemos que en el 2010, por ejemplo, cuando EPM estaba haciendo un campamento en la zona que estaba haciendo el campamento, encontró 10 fosas. ¿En dónde fue? 10 cuerpos en una fosa, en Junín. En Junín, exacto. En el municipio de Toledo. Entonces, desde que ellos se pararon ahí,
pues se pararon con un pasivo social y con un pasivo de violencia y obviamente convivieron con eso, convivieron con el bloque mineros allí, convivieron con los actores armados, con los batallones que operaban en la zona, etcétera. Entonces, de alguna manera, el libro que publicó el Móvice sobre toda la violencia en esa zona va mostrando cómo avanza el proyecto, pero el proyecto avanza en medio de la violencia, en medio de las masacres, en medio de los desplazamientos, de masacres muy emblemáticas del Aro, bueno, todas las que aparecen allí documentadas. Entonces yo creo que también el país se entera un poco de todas esas situaciones, de que aquí digamos, el conflicto ha tenido también motivaciones económicas, motivaciones de apropiarse de tierras y demás, y que con un proyecto que desde mi punto de vista es temerario, que fue pues bloquear el río en un trayecto, insisto, de casi 80 kilómetros, pues esa mega obra también de alguna manera desafió la naturaleza y no ha producido un solo kilovatio de energía esa represa y sí ha producido una cantidad de daños y a lo mejor nunca va a producir un kilovatio por todas las fallas que tuvo la ejecución misma de este megaproyecto. Entonces, yo creo que son muchas enseñanzas las que arroja. Obviamente, los familiares de las víctimas están esperando muchas respuestas. Se ha logrado hacer una cartografía participativa bastante interesante sobre fosas, sobre sitios de disposición de cuerpos, etcétera, pero falta mucho por hacer. Digamos que hemos logrado visualizar un poquito, todos hemos aprendido en este proceso, yo creo que todas las organizaciones afiliadas a Ríos Vivos, tú, yo, todos hemos aprendido de la realidad de esta región y demás, y lo que deberíamos volver es todo, porque es que yo siempre insisto en el fenómeno de la complicidad empresarial y la necesidad de que visibilicemos la responsabilidad que tuvieron las empresas en el desarrollo del conflicto, en la violencia que ocurrió en el país, en lo que pasó con la tierra de los desplazados, en lo que pasó con todos estos proyectos. En algún momento, ojalá la Comisión de la Verdad, que tiene como mandato visibilizar, entre otras cosas, cuál fue el rol de las empresas, sean estas públicas, sean privadas, sean multinacionales, en el desarrollo mismo del conflicto, en toda la violencia que se generó, porque por muchas décadas aquí caminó de la mano la violencia con los proyectos productivos, con la agroindustria, con la ganadería, con la minería, con las petroleras, con las empresas de carbón, con las hidroeléctricas. Y yo creo que esa lectura, pues también estas medidas cautelares nos van a ayudar a hacerla. Y obviamente el fin último, pues que no lo hemos logrado en ningún caso todavía, pues se logró en algo en La Beiba, pero el fin último tiene que ser que logremos el reencuentro entre las familias y los desaparecidos y que todos los miembros de Ríos Vivos, no solamente los de Ríos Vivos, sino las comunidades que están pidiendo verdad y que quieren saber de sus seres queridos, pues puedan tener una respuesta. Yo creo que, entonces, si lo miramos desde ese ángulo, pues es muchísimo lo que falta por hacer. Estamos apenas empezando. Esta audiencia que hicimos en octubre fue una audiencia de trámite para escuchar a los alcaldes, para escuchar a la gobernación, para escuchar a la empresa, a la universidad, para escuchar, por supuesto, como eje central a las víctimas, pero yo creo que todavía estamos muy crudos y muy crudos mucho más en todas las 16, digamos, subregiones de las medidas cautelares, que al final pueden ser más de 100 lugares en los cuales a lo largo y ancho del país, lamentablemente, pues hay constatación de fosas y de personas no identificadas que están allí.
Alirio, la esperanza que teníamos ahora un poco suspendida por el COVID era el iniciar exhumaciones. O sea, si hay una esperanza de poder empezar esos procesos de exhumación, pero ahora también surge un nuevo temor y es que con el COVID, pues hay todo un montón de medidas relacionadas con los cementerios, que antes era como que nadie se acordaba que en mi país hubiesen cementerios. En un desorden, nosotros como movimiento visitamos cada uno de los cementerios de la zona, contamos cada una de las ya fuera en tierra o ya fuera en cemento, las fosas de cuerpos no identificados, los mal llamados NN, de personas no identificadas, hicimos esa tarea con una perspectiva y era el riesgo de una avalancha por Hidroituango que se llevara también los cementerios. Entonces, en el movimiento, pues la preocupación con la inestabilidad del macizo rocoso, que nadie nos ha dicho lo contrario, nadie nos ha asegurado que eso no se va a caer, que es lo que estamos esperando también de parte de las autoridades, que por fin nos digan, bueno, eso no se va a caer, eso es absolutamente seguro, pero nadie nos dice, nos dejan en la incertidumbre. Hay un montón de medidas para los vivos, pero no hay medidas para los muertos. Entonces los compañeros decían, si hay una avalancha, pues no se lleva solo las casas, se lleva también los cementerios. Y ahora en la esperanza de esas exhumaciones, pues surge una nueva preocupación y es, hubo unas medidas para los cementerios y unas medidas que hablaban de que había que cremar, desocupar en los municipios, si habían cuerpos ahí, que había que desocuparlos casi como que de cualquier manera. Entonces nosotros decíamos, si no hay la capacidad siquiera para enfrentar lo que ya teníamos antes del COVID, si hay muchos más muertos, pues vamos a tener más desaparecidos, porque es un caos, o sea, es un caos el desorden, la manera como manejan medicina legal, la disposición de los cuerpos, y llegó esta nueva preocupación que no la teníamos antes del COVID, que queríamos llamar la atención sobre los cementerios, queríamos llamar la atención sobre medicina legal, sobre el manejo que se le daba a los cuerpos, pero ahora hay otra nueva preocupación para los familiares, y es que nos confundan esos cuerpos con los del COVID y terminen todos, no, ya, esto fue por el COVID. Claro. Sí, esa es una tragedia y fíjate que eso es algo que no estaba previsto, pero en muchas partes, no solamente en Colombia, en otros países, en Colombia no tanto, pero en otros países, como la gente no, lo último que vio fue que se llevaron a su esposo o a su esposa, a su hijo, a su papá, a su madre para la clínica. Pero durante todo el tratamiento, durante todo el tiempo que están en las UCIs, que pueden ser una semana, 2 semanas, etcétera, los familiares no los ven y no tienen ningún contacto con ellos. Y después, si fallecen, pues son embalados y enterrados sin que los familiares asistan a las funerarias, es decir, los llevan directamente a las zonas de cremación. Es muy, muy duro lo que está pasando con las víctimas del COVID, ¿no? Vimos las imágenes dantescas de Guayaquil, de los cuerpos en las calles, la gente quemándolos, etcétera. Y yo creo que obviamente esa directriz que dio la Procuraduría de que se hicieran y se agilizaran los trámites de enterramiento de las víctimas del COVID y demás, pues a la hora que la pandemia en Colombia se acelere, que podamos tener una congestión en los hospitales, que podamos tener congestiones en las zonas de cremación de los restos, como ha pasado en Estados Unidos, en Nueva York, o como ha pasado en España, pues ese tipo de aceleres podría traer también a que al final la gente no sepa ni siquiera dónde terminó los restos o las cenizas de su familiar, de su ser querido víctima del COVID. Ojalá eso no pase, pero ya la unidad de búsqueda de personas desaparecidas le pidió al procurador que revisara las recomendaciones que estaba haciendo para efectos de enterramientos de víctimas de COVID, porque podría generar
ese tipo de hechos terribles de que la gente no solamente pierde su ser querido, sino que pierde también los restos y obviamente el manejo psicológico de los duelos, realmente ir a la funeraria, que vayan los amigos, la familia, que se reúnan todos los que no se veían hace años, etcétera. Eso es un ritual muy bello y muy duro, pero también es algo que ayuda precisamente a tramitar el duelo. Y aquí con el COVID, pues puede la gente sentir la misma sensación que pueden sentir los desaparecidos que jamás pudieron hacer el duelo. No estoy diciendo que sea igual o que sea una desaparición, pero sí hay fenómenos psicológicos y de manejo de duelo que pueden ser terribles. Entonces, obviamente, esto también pues desvía la atención de muchos temas y vemos que la justicia también está casi paralizada. Bueno, hay algunas cortes que están funcionando, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, etcétera, pero todo está a media marcha. Entonces, obviamente, los antropólogos forenses de medicina legal, del CTI, de la Fiscalía, los de la Unidad de Investigación y Apoyo de la JEP, etcétera, pues todos los equipos están quietos, como está quieto el país, entonces se detienen los procesos y los programas que habían de identificación, etcétera. Pues obviamente esto nos retrasa a todos y a todas en la coyuntura actual. Pero esperamos que esto se normalice y que esto siga andando. Lo cierto es que sí hay un retraso de años para eso y por eso se creó la unidad de búsqueda para reforzar esos procesos de búsqueda y demás. Hay preocupaciones con ciertas fiscalías que se quedaron en justicia y paz, que alcanzaron a recibir 6.000 cuerpos, etcétera, devolver por lo menos unos 3.500, otros que están por ahí volando los restos que todavía no se han encontrado los familiares. Hay una tragedia, o sea, humanitaria en este tema y, y muchos restos, muchos familiares, por ejemplo, de falsos positivos, les dijeron su familiar está en tal cementerio y cuando fueron al cementerio, pues el enterrador les muestra un potrero allá y les dice, mire, todos los NN lo enterrábamos ahí. Y si dicen que su hijo está ahí, pues ahí está, ¿no? Entonces quedaron igual. O sea, supieron que el ejército se lo llevó, que lo mató, que lo presentó como falso positivo, etcétera, pero nunca han podido acceder a los restos, ¿no? Porque están en fosas múltiples o porque están simplemente en una cantidad de fosas con un número, pero ninguna fosa dice quién es quién. Y no ha habido el tiempo de sacarlos a todos, de tomarles muestra de ADN a todos y a todos los familiares, etcétera. Entonces, es un proceso muy complicado, esos procesos de identificación de protección de esos sitios para luego poder identificar, para poder individualizar, para poder entregar a los familiares, hacer los cruces de ADN con los familiares, etcétera. Y son muchas tragedias, ¿no? En muchos temas. El otro día estaba en un seminario y un señor que su hijo militar lo habían matado en un combate y le mandaron, a las 2 semanas le llegó el cajón con pues supuestamente con su hijo muerto por un combate y 3 años o 4 años después que fue a retirar los restos, encontró que tenía el cráneo unas prótesis y él dice, no, este no es mi hijo porque mi hijo jamás tuvo esas prótesis. Y claro, cuando se lo entregaron, como llevaba ya como 2 semanas de descomposición, se lo entregaron sellado en una caja especial, etcétera. Y 5 años después se da cuenta que enterró y le puso flores y de todo y que no era el hijo de él. ¿Eso qué implica? Pues que seguramente en el combate hubo muchos muertos y el ejército confundió los cadáveres y le entregó el hijo de Pepito a Jorgito y el de Jorgito a Juanita. Y entonces son muchas tragedias en este tema del manejo y la identificación de los restos, etcétera. Calculemos entonces el desafío que tenemos frente al tema de los ríos.
pero no se puede renunciar a buscar los restos de los desaparecidos en los ríos. Es decir, existe técnicamente la posibilidad de hacerlo. Existen lecturas satelitales de los ríos segundo a segundo, de la velocidad de los ríos, de que se podría mirar dónde cayó el cuerpo, qué velocidad llevaba el río en ese momento, en condiciones normales, en qué área podría estar, etcétera. Es decir, eso es posible hacerlo. El tema es tener los recursos, la voluntad política, los forenses, los equipos para poder hacer todo eso. Entonces lo que tenemos que movilizar, Alirio, ya para ir terminando y agradecerte por tu generoso tiempo, llevamos ya 1 hora, 20 minutos ahí con las intermitencias. Muchas gracias a tantas personas. Hemos estado en 130, 140, 106 personas que están viéndonos en vivo. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta también, una preocupación por el tema de los feminicidios y el tratamiento que se puede estar dando en este momento a los cuerpos, la toma de evidencia forense y cómo se ha disparado el tema de los feminicidios, que puede terminar también en otra forma de desaparición. Porque si tenemos esta situación tan difícil, tan compleja con medicina legal y se puede ir escalando en la medida en que haya más casos de COVID, muerte por el COVID, entonces también hay preocupación con el manejo que se le da al tema de feminicidios, pero de todas maneras todos los temas de violencia en el país, porque realmente es un tema político, porque es que no estamos en un país como en Europa, no estamos en un país como otros de Latinoamérica, porque nosotros seguimos teniendo una situación de conflicto armado vivo, estamos en situaciones permanentes de confinamiento en medio de la confrontación armada. Entonces, no es un confinamiento como lo pueden tener en otros países. En Ituango, en el Bajo Cauca ha habido enfrentamientos permanentes entre los grupos al margen de la ley. Entonces, claro, nos preocupa mucho porque es que esta situación no se da en un país con otras características, se da en medio del conflicto armado y bien lo decías ahorita, es un tema de voluntad política, buscar a los desaparecidos, pero también entender que estamos en conflicto armado, ¿no? Porque si no se reconoce, pues va a ser muy difícil que se aborden las preocupaciones de un COVID en medio del conflicto armado, sino que se va a invisibilizar. Ya parece como si no ocurriera nada en los territorios cuando nosotros lo seguimos sufriendo. Bueno, sí, muchos han manifestado que en Colombia en este momento conflictos armados. Oh, creo que se nos fue otra vez. No, acá estás, te No escuchamos. sé si me escuchan. Sí. 5 conflictos armados de acuerdo a las diferentes regiones del país, los diferentes actores armados y muchos en las zonas de frontera hacia Ecuador, hacia Venezuela, etcétera. Y obviamente también se ha tratado el tema en el marco digamos, del confinamiento y del aislamiento, se ha disparado la violencia eh, a nivel intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres y la convivencia se hace más difícil y se han presentado, según la Fiscalía, un 70% de incremento en las denuncias por de ataque hacia física, sexual y demás contra las mujeres en Colombia. Por otro lado, el año pasado la cifra oficial de la Fiscalía fue de 79 feminicidios. Este año todavía no tenemos un consolidado. El 24 de marzo mataron una compañera de la OFP, de la Organización Femenina Popular, de los asesinatos de los líderes. Entonces yo creo que sí hay una violencia que permanece y que está cobrando vidas. No sé si me fui o me escuchaste. Es que se Se me escucha está yendo como la imagen. entrecortado, Ali. Se está escuchando como entrecortado, se va y viene, está fluctuando mucho la...
Pero sí, te escuchamos hasta el asesinato del 24 de marzo de la compañera de la OTP. Sí, solamente eso, que obviamente los hechos están ocurriendo, las cifras están ocurriendo. En Cali se denunció una chica que fue violada por unos policías, aquí en Bogotá también se han escuchado algunos hechos de abuso policial en el marco de los pico y placa y de todas estas cosas de salidas de género. Entonces, digamos que los que hacen esta violencia pues aprovechan esos ámbitos privados y públicos que se están dando con ocasión de las medidas también para seguir cometiendo pues sus graves ataques hacia las mujeres. Entonces, es indudable eso. Además de eso, pues obviamente las mujeres que están teletrabajando y tienen niños, pues la carga laboral se les amplió porque tienen que cocinar, cuidar los hijos, hacerle las clases por virtuales, las que pueden hacerlo. Bueno, de pronto las mujeres campesinas no, pero las mujeres urbanas se han recargado mucho más. Sí, nos deja una conclusión esta conversa, Alirio, para mí muy clara, y es como el extractivismo no solo ataca la naturaleza, sino ataca la verdad, cómo estamos en un contexto muy difícil en el que hay que alentar los procesos organizativos. Como te decía ahorita, queremos cerrar con que nos digas la importancia de seguir organizados, desde lo que has visto, cómo los procesos organizativos nos protegen a nosotros mismos incluso de estos fenómenos tan dolorosos y cómo protegen a otros y cómo hay que seguir eh, eh, incentivando que nos organicemos no solo para oponernos a las hidroeléctricas, a los proyectos mineroenergéticos, sino para seguir protegiendo la vida y la dignidad de la vida, como estar aquí vivos, decía un compañero, hay otras cosas peores que la muerte, y una de esas es que destruyan el cañón, y otra de esas es la desaparición forzada. La muerte no es lo peor que nos puede pasar. Bueno, yo creo que los procesos organizativos como los que tienen todas las asociaciones que están agrupadas en torno a Ríos Vivos, pues son muy valiosos. Y obviamente ahí hay toda una cantidad de resiliencias, una cantidad de colaboración, apoyos, unidad de luchas, de idearios, que son muy importantes para seguir defendiendo pues lo que siempre han defendido, básicamente el territorio, el río, la vida, todos los procesos. Hoy que estamos en esta pandemia, pues todo el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la salud, del acceso a la salud, de la posibilidad de que se mantengan organizados. Nosotros siempre hemos dicho que el derecho que no se defiende no existe. Y obviamente es más fácil defender los derechos de manera colectiva que de manera individual. Es mucho más fácil defender los derechos de las mujeres si las mujeres están organizadas, asociadas, etc. Bueno, se fue nuevamente Alirio. ¿Alirio? ¿Nos escuchas? Bueno, aprovecho mientras Alirio se vuelve a conectar. Hay una pregunta de Camila Ortiz. ¿Cómo se sentirían reparadas las víctimas de las hidroeléctricas? Alirio, ¿estás por ahí? ¿Alirio? A ver, parece que ya volvió, pero no nos escucha. Solamente para comentarle a Camila, nosotros construimos de manera colectiva un pliego que está en nuestra página web, riosvivoscolombia.org. Ahí hay un pliego actualizado hace un mes, poco más de un mes que lo hicimos público, lo íbamos a entregar de manera formal y a exigirlo en el marco de una movilización social, pero pues no fue posible por el COVID, que nos limitó la posibilidad de salir a protestar y exigir nuestro pliego de peticiones, pero lo puedes encontrar en nuestra página web, repito, riosvivoscolombia.org, y ahí está lo que nosotros consideraríamos el inicio
de un proceso de reparación integral para las víctimas del Lituango, para las víctimas de las represas en general. Sería complicado, pero por lo menos ahí tenemos un avance en el caso específico del proyecto hidroeléctrico Lituango. ¿Estás por ahí? Como que volví. Sí, ya estás otra vez, Alirio. Hola, Alirio, ¿me escuchas? Alirio. Te escuchamos. Nosotros sí, te escuchamos, Alirio. ¿Alirio? Creo que volví, qué pena. Sí. He tenido muchas interferencias, lo siento. Me ha caído cerrando y Sí, sí, está, ya estamos cerrando, no te preocupes. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Bueno. sí, muchas gracias, pero ya siento, está. No te preocupes. Nos despedimos así entonces, porque si no va a ser muy difícil. Un saludo a las compañeras que están diciendo juntas nos protegemos en estos momentos tan difíciles. Ese era el mensaje con el que queríamos terminar. No solo hay que seguir buscando a los desaparecidos, sino que tenemos que evitar que esto siga sucediendo, estar más organizados que nunca, precisamente para evitar esta tragedia de lo que ha sido la desaparición forzada. Alirio volvió para despedirse. Sí, muchas gracias. Gracias, sobre todo para todas las comunidades de Ríos Vivos. Muchas gracias. Bueno, definitivamente está muy difícil hasta la despedida. Hasta la despedida estaba muy complicada. Un saludo muy especial para Magdalenas por el Cauca, un proceso hermoso también de toda la defensa que han hecho de las comunidades y de los desaparecidos también en nuestro río Cauca. Alirio, ¿estás por ahí? ¿Te ibas a despedir? Estamos bregando a despedirnos desde hace un rato. Nada que le escuchamos. Gracias, Oliva. Aguas para la vida, no para la muerte. Muchas gracias a todos por haber estado por acá, por habernos escuchado. Y un saludo para Cristian, para Paola por todas sus intervenciones, para Camila por las preguntas. Que estén muy bien. Vamos a estar con otras transmisiones en vivo, en el marco más bien de nuestra asamblea permanente. La próxima va a ser el informe sobre el proceso que llevamos de denuncia penal ambiental. Va a ser la próxima emisión para que estén muy pendientes. Nos estábamos despidiendo, Alirio. Gracias, sí. Bueno, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo.